¿Y si te dijera que existe un momento en el que el alma sencillamente deja de regresar? Que existe una línea invisible que una vez cruzada significa que nunca más necesitarás reencarnar. Raymond Moody ha pasado 50 años investigando qué sucede después de la muerte. Y lo que ha descubierto sobre el fin del ciclo de las almas va contra todo lo que has escuchado sobre reencarnación. La mayoría de la gente cree que reencarnamos infinitamente, que es un proceso sin fin. Pero, ¿y si te dijera que existe un propósito específico para cada vida y que cuando ese propósito se cumple, el alma asciende a algo completamente diferente? Antes de continuar, necesito alertarte sobre algo. Lo que voy a revelar en los próximos minutos puede cambiar completamente tu percepción sobre por qué estás aquí. Si sientes que esta vida es diferente a las otras, que existe algo que necesitas completar, presta mucha atención, porque las señales de una última vida son más sutiles de lo que imaginas. Raymond Moody, en su libro Regreso del Más Allá, ha investigado cientos de casos de regresión a vidas pasadas. Y algo extraño comenzó a aparecer en los relatos. Ciertos pacientes, bajo hipnosis profunda, no conseguían acceder a vidas futuras. Cuando se les preguntaba sobre lo que venía después de esta vida, describían solo luz, solo expansión, como si el ciclo hubiera terminado. Esto intrigó profundamente a Moody. ¿Por qué algunas almas tenían decenas de vidas pasadas para explorar, mientras que otras parecían estar al final de una jornada mucho más larga? La respuesta vino de una fuente inesperada. Michael Newton, un hipnoterapeuta que trabajó independientemente de Moody, desarrolló una técnica para acceder a lo que él llamó la vida entre vidas, el espacio donde el alma existe entre las encarnaciones. Y lo que descubrió confirma exactamente lo que Moody sospechaba. Según Newton, en su libro Viaje de las Almas, que ha vendido más de 750.000 copias, las almas no reencarnan aleatoriamente. Existe una jerarquía, una estructura y, lo más importante, existe un punto de graduación. Newton identificó que las almas emanan diferentes colores de luz dependiendo de su nivel de desarrollo. Almas principiantes irradian tonos claros, casi blancos. Conforme evolucionan, pasan por rojo, amarillo, verde, hasta llegar al azul profundo y al violeta. Y cuando alcanzan el violeta, algo extraordinario sucede. Pero, calma. Antes de explicar lo que sucede en el nivel final, necesito mostrarte cómo funciona ese proceso de evolución, porque entender esto va a cambiar completamente cómo ves tu propia jornada. La mayoría de las tradiciones espirituales habla sobre reencarnación como un ciclo infinito de sufrimiento. El budismo lo llama samsara. El hinduismo habla sobre el ciclo de nacimiento y muerte, pero tanto Moody como Newton descubrieron algo que esas tradiciones antiguas ya sabían, pero que fue olvidado o malinterpretado a lo largo de los siglos. El ciclo no es una prisión, es una escuela, y toda escuela tiene una graduación. Según las investigaciones de Newton, basadas en miles de sesiones de regresiva, el alma típicamente pasa por 35 etapas de desarrollo. Cada etapa puede requerir múltiples vidas para ser completada, y la jornada completa puede llevar más de 100 encarnaciones. Pero aquí está el punto crucial que la mayoría de la gente no entiende. No se trata de cantidad de vidas, se trata de calidad de aprendizaje. Newton escribió algo que considero una de las revelaciones más importantes de toda su investigación. Él dijo que no es un prerequisito absoluto que las almas tengan cientos de vidas físicas para avanzar. Algunas almas progresan más rápido, otras necesitan más tiempo.
Lo que importa es la profundidad de la transformación interior. Y aquí es donde la investigación de Bruce Greyson, profesor emérito de psiquiatría de la Universidad de Virginia, añade una capa fascinante. Greyson estudió experiencias cercanas a la muerte por décadas y desarrolló la escala de Greyson para medir la intensidad de esas experiencias. Y él notó un patrón perturbador. Personas que pasaron por experiencias cercanas a la muerte frecuentemente regresan con una certeza absoluta de que esta es su última vida. No una esperanza, no una creencia, una certeza visceral que ellos no consiguen explicar racionalmente. Greyson documentó que muchos de esos experimentadores relatan haber recibido información durante la experiencia. Información sobre el propósito de sus vidas, sobre lo que aún necesitaban completar. Y algunos relataron haber sido informados de que, al completar esa misión, no necesitarían regresar. Esto levanta una cuestión profunda. ¿Cómo sabe el alma cuándo ha terminado? La respuesta, según las investigaciones combinadas de Moody, Newton y Greyson, involucra lo que Newton llamó la revisión de la vida expandida. Cuando estamos en el espacio entre vidas, tenemos acceso a una perspectiva mucho más amplia. Podemos ver no solo esta vida, sino todas nuestras encarnaciones anteriores. Y, lo más importante, podemos ver los patrones. Imagina que cada vida es como un capítulo de un libro muy largo. Mientras estamos viviendo un capítulo, solo conseguimos ver aquella historia específica. Pero en el espacio entre vidas, podemos ver el libro entero, podemos ver cómo cada capítulo se conecta, qué lecciones fueron aprendidas, cuáles aún necesitan ser dominadas. Y existe un momento en que el alma percibe que el libro está completo. Pero, ¿qué exactamente significa completar el ciclo? ¿Qué sucede cuando el alma asciende? Aquí entramos en territorio que desafía nuestra comprensión lineal. Newton describió la etapa final como el alma vieja, y la característica principal de las almas viejas no es sabiduría acumulada o conocimiento superior. Es algo mucho más sutil. Es la capacidad de encontrar unidad dentro de la diversidad. Piensa sobre esto por un momento. La mayoría de nosotros pasa la vida entera intentando ser especiales, intentando destacarse, intentando probar nuestro valor, pero las almas viejas operan desde un lugar completamente diferente. Ellas ya no necesitan probar nada, ya no necesitan acumular, ya no necesitan competir. Eso no significa pasividad. Newton fue muy claro sobre eso. Almas viejas aún actúan en el mundo, aún hacen elecciones, aún enfrentan desafíos, pero lo hacen a partir de un centro inmóvil, una paz que no depende de circunstancias externas. Y aquí es donde necesito pausar y hacerte una pregunta directa. ¿Te reconoces en esto? Porque las señales de una última vida son muy específicas. Y si estás viendo este video, existe una probabilidad significativa de que algo resonó en ti cuando yo mencioné la posibilidad de estar viviendo tu última encarnación. Déjame mostrarte las señales que tanto Moody como Newton identificaron en personas que están completando su ciclo. La primera señal es una sensación persistente de no pertenencia, no es depresión, no es aislamiento social, es algo más profundo, una sensación de que este mundo no es tu hogar verdadero, que estás aquí de paso, que existe algo más allá, que vagamente recuerdas, pero no logras acceder completamente. El segundo signo es una fatiga existencial, que va más allá del cansancio físico. Es como si el alma estuviera cansada de repetir patrones, cansada de juegos sociales, cansada de ambiciones, que parecen vacías cuando se alcanzan. Esto no significa que no tengas energía.
Significa que tu energía solo se activa para cosas que realmente importan, para lo que verdaderamente resuena contigo. El tercer signo es una capacidad natural de ver a través de las ilusiones. Percibes cuando la gente está mintiendo, no porque seas desconfiado, sino porque simplemente ves. Entiendes motivaciones ocultas. Percibes juegos de poder que otros ni notan. Y esto puede ser aislante, porque ves cosas que otros prefieren ignorar. Es como si tuvieras un don, una claridad, que otros no comprenden. El cuarto signo es una compasión que trasciende el juicio. Logras mirar a personas que hacen cosas terribles y, en vez de odio, sentir una tristeza profunda. Porque ves el dolor detrás de las acciones. Ves el miedo detrás de la agresión. Ves el alma herida tratando de sobrevivir de la única forma que conoce. Es como ver a un niño perdido, actuando por puro instinto. El quinto signo es una relación diferente con el tiempo. Sientes que las horas pasan de forma extraña. Momentos de presencia parecen durar eternidades, mientras años enteros pueden parecer haber pasado en un abrir y cerrar de ojos. Es como si tu sentido del tiempo ya no estuviera totalmente anclado en la realidad lineal, como si estuvieras en otra dimensión. El sexto signo es una sabiduría que no sabes de dónde vino. Simplemente sabes ciertas cosas. No porque estudiaste, no porque alguien te enseñó. Lo sabes. Y cuando confirmas esas intuiciones a través de libros o experiencias, no te sorprendes. Apenas reconoces lo que ya sabías. Es como un recuerdo lejano, que se manifiesta de repente. Pero aquí está lo que la mayoría de las personas no entiende sobre estos signos. No son un premio, son un desafío. Porque la última vida no es más fácil que las otras. De hecho, frecuentemente es más intensa. Michael Newton explicó esto de una forma que considero brillante. Él dijo que el alma, antes de encarnar por última vez, escoge específicamente los desafíos más difíciles que aún no ha dominado. Es como un estudiante que, en el último año de la universidad, elige las materias más avanzadas, no porque sea masoquista, sino porque sabe que es la última oportunidad de completar ciertos aprendizajes, de cerrar ciclos. Esto explica por qué muchas personas espiritualmente avanzadas pasan por sufrimientos intensos. No es castigo, es elección, una elección hecha antes de nacer, cuando el alma tenía una perspectiva mucho más amplia sobre lo que realmente importa, lo que realmente necesita aprender. Raymond Moody documentó algo fascinante relacionado a esto. En sus investigaciones sobre experiencias cercanas a la muerte, él notó que personas que regresan frecuentemente describen haber tenido una elección sobre volver o no para el cuerpo físico. Y aquí está el detalle crucial. Algunas de esas personas reportaron que fueron informadas de que, si volvían, sería por última vez, que habían completado sus contratos kármicos. Y esta era una encarnación de finalización, de cierre. Pero, ¿qué sucede cuando el alma finalmente cruza esa línea? ¿Qué existe además del ciclo de reencarnaciones, del samsara? Esta es, quizás, la pregunta más difícil de responder, porque estamos tratando de describir algo que trasciende nuestra experiencia humana. Pero tanto Michael Newton como Raymond Moody colectaron relatos que nos dan vislumbres, atisbos. Newton describió lo que sucede como una fusión gradual con conciencias mayores. No es una disolución del yo, es una expansión, como una gota de agua que se junta al océano.
pero aún mantiene su esencia individual. No dejas de existir. Te conviertes en parte de algo infinitamente mayor, mientras aún mantienes tu perspectiva única, tu individualidad. El filósofo budista Ken Wilber especuló sobre esto en relación a las experiencias cercanas a la muerte. Él sugirió que el encuentro con la luz que tantas personas describen es, en realidad, un encuentro con niveles más elevados de conciencia, y que la razón por la cual la mayoría de las personas retorna es porque aún no desarrollaron la capacidad de sustentar aquella intensidad de presencia, aquella conexión. Esto se alinea perfectamente con lo que Newton descubrió. Almas que aún necesitan reencarnar frecuentemente describen la luz como algo abrumador, algo que no consiguen soportar por mucho tiempo. Pero almas más evolucionadas describen la misma luz como hogar, como algo familiar, como un retorno a algo que siempre fueron. Existe un pasaje en las investigaciones de Raymond Moody que siempre me impresionó. Él documentó varios casos en que personas, durante experiencias cercanas a la muerte, encontraron lo que describieron como seres de luz. Y esos seres comunicaron algo consistente a través de diferentes culturas y religiones. ¿Recuerdan cuando mencioné al inicio que algunas almas bajo hipnosis no conseguían ver vidas futuras? Esto se conecta directamente con lo que esos seres de luz comunicaron. Porque las almas que están en el final del ciclo reciben un mensaje diferente de las que aún tienen muchas jornadas por delante. El mensaje era este: ustedes están aquí para aprender a amar, y cuando ese aprendizaje esté completo, ustedes volverán a casa. Parece simple de más, casi decepcionante en su simplicidad, pero cuando te sumerges más profundo, percibes la profundidad de ese encenamiento. Amar no significa apenas sentimientos cálidos. Significa ver la realidad como ella es, sin distorsiones del ego. Significa actuar a partir de la compasión, aun cuando es difícil. Significa perdonar, no porque sea una virtud, sino porque genuinamente entiendes que todos están haciendo lo mejor que pueden, dado su nivel de conciencia. Es la empatía llevada a su máxima expresión, y eso lleva tiempo, muchas vidas, en la mayoría de los casos. Pero existe algo que puede acelerar ese proceso, algo que tanto las tradiciones espirituales antiguas como las investigaciones modernas concuerdan. Conciencia, no conciencia en el sentido de estar despierto versus dormido. Conciencia en el sentido de presencia, de atención, de observar sus propios patrones en tiempo real, de notar cuando el ego está reaccionando, de escoger respuestas en vez de automáticamente reaccionar, de observarse a sí mismo, cada momento de verdadera conciencia. Según Newton, cuenta como años de evolución inconsciente, porque cuando estamos conscientes, no estamos apenas viviendo la experiencia, estamos integrándola, estamos aprendiendo en tiempo real, en lugar de necesitar repetir la lección en vidas futuras. Es como acortar el camino. Y aquí es que la información se torna práctica. Porque si estás viendo esto, existe una probabilidad significativa de que estés en un estadio avanzado de evolución. No porque asistir videos espirituales sea un señal de evolución, sino porque la propia curiosidad sobre esos temas indica algo. Almas jóvenes raramente se interesan por cuestiones de significado último. Están ocupadas de más conquistando, acumulando, probando su valor en el mundo material, y no hay nada errado con eso. Es exactamente donde ellas necesitan estar para su nivel de desarrollo.
cada quien a su tiempo. Pero si sientes una atracción magnética por entender lo que existe más allá de lo visible, si has pasado noches enteras pensando sobre el propósito de la vida, si ya has tenido momentos de percepción expandida donde todo parecía tener sentido, esos son señales. No estoy diciendo que estás viviendo tu última vida. Nadie puede afirmar eso con certeza, excepto tú mismo. Y aún así, solo en momentos de claridad profunda. Pero sí estoy diciendo que la propia curiosidad sobre esta posibilidad es significativa. Déjame compartir algo que Bruce Greyson documentó en su investigación en la Universidad de Virginia. Él notó que las personas que pasaron por experiencias cercanas a la muerte frecuentemente pierden el miedo a la muerte, no gradualmente, instantáneamente, y junto con eso, pierden también el miedo de vivir plenamente, porque esos dos miedos están conectados. El miedo a la muerte es, en realidad, miedo de no haber vivido, miedo de llegar al final y percibir que desperdiciamos nuestra oportunidad. Y cuando ese miedo desaparece, surge una libertad que pocas personas experimentan. Según Greyson, esas personas se vuelven más presentes, más compasivas, más dispuestas a tomar riesgos significativos, más capaces de amar sin miedo a la pérdida y, paradójicamente, más desapegadas de los resultados. Eso se alinea perfectamente con lo que Michael Newton describió como características de almas viejas. Ellas viven con una intensidad tranquila. Participan plenamente de la vida sin perderse en ella. Aman profundamente sin apegarse destructivamente, como la fe que tiene la Virgen de Guadalupe por sus hijos. La conferencia de la IANDS de 2025 tiene como tema Vida después de la vida, celebrando 50 años desde que Raymond Moody publicó su libro Revolucionario. Y uno de los tópicos centrales es exactamente este: la transformación que ocurre cuando alguien genuinamente comprende que la muerte no es el fin. Esa comprensión lo cambia todo. No solo cómo ves la muerte, sino cómo ves cada momento de la vida. Porque si sabes que existe continuidad, cada elección gana peso, cada relación gana profundidad, cada desafío gana propósito. Dejas de aplazar, dejas de esperar que la vida real comience mañana. Dejas de guardar tu amor para ocasiones especiales, porque te das cuenta de que esta ocasión, este momento, esta vida, es especial. ¿Y si fuera tu última? Piensa en eso por un momento. Si esta realmente fuera tu última encarnación, ¿cómo te gustaría vivirla? Esa pregunta no es retórica, es práctica. Porque independientemente de si es tu última vida o no, vivir como si lo fuera puede transformar completamente tu experiencia. Michael Newton descubrió algo curioso en sus investigaciones. Las almas que están en sus últimos estadios de evolución frecuentemente eligen vidas simples. No buscan fama, no acumulan riquezas, no dejan legados visibles. En vez de eso, se enfocan en presencia, en calidad de conexión, en profundidad en vez de amplitud. Eso desafía completamente nuestra cultura, ese que valora logros externos, que mide el éxito en términos de poder, dinero y reconocimiento. Pero hace sentido cuando entiendes la perspectiva del alma. Volviendo a lo que Michael Newton describió sobre los niveles de evolución, las almas en el estadio violeta frecuentemente eligen encarnaciones como maestros, curanderos, artistas o simplemente personas que tocan vidas de formas sutiles. No necesitan de plataformas enormes,
No necesitan de reconocimiento público. Una conversación en el momento correcto puede ser tan transformadora como un libro que vende millones. Para un alma que ya ha vivido decenas o cientos de vidas, ya fue rey y mendigo, ya experimentó todos los extremos de la condición humana. ¿Qué resta conquistar? El único territorio inexplorado es la profundidad. La capacidad de estar completamente presente, de amar sin reservas, de servir sin esperar retorno. Investigaciones de la Universidad de Virginia, donde Bruce Greyson trabajó por décadas, documentaron casos fascinantes de niños que parecen cargar memorias de vidas pasadas. Algunos de esos casos muestran patrones intrigantes. Niños que demuestran una madurez inexplicable, que hacen preguntas sobre la muerte sin miedo, que parecen haber llegado ya sabiendo ciertas cosas que llevaría décadas aprender. Ian Stevenson, el colega de Greyson, estudió más de 2.600 casos de niños con memorias de vidas pasadas. Y él notó que algunos de esos niños parecían tener una urgencia extraña, como si supieran que tenían una misión específica para completar, como si esta vida fuera diferente de las otras de alguna forma fundamental. Yo sé que tú que estás viendo hasta aquí no eres como la mayoría de las personas. Tú buscas algo más profundo. Y por eso que quiero invitarte a ser parte de algo mayor. Cuando haces clic en el Supergracias, no estás apenas apoyando este canal. Estás apoyando la diseminación de conocimiento que la mayoría de los canales ignora. Conocimiento que puede genuinamente transformar vidas. Te vuelves parte de una comunidad de buscadores. No es sobre dinero, es sobre posicionamiento. Sobre decir con tus acciones que ese tipo de contenido importa. Ahora, volviendo a lo que realmente importa aquí. Si llegaste hasta este punto del video, probablemente algo resonó profundamente en ti. Y quiero dejarte con una reflexión práctica. Los investigadores que estudiaron la evolución del alma concuerdan en un punto crucial. No importa en cuál estadio estás. Lo que importa es cómo vives este momento, esta elección, esta respiración, porque cada momento de presencia genuina, cada acto de amor incondicional, cada instancia de perdón verdadero, acelera exponencialmente tu evolución, no en vidas futuras, ahora. El filósofo hindú describió moksha, la liberación del ciclo de reencarnaciones, no como algo que sucede después de la muerte, sino como algo que puede suceder mientras aún estamos vivos, cuando todas las ilusiones se disuelven, cuando el ego deja de luchar, cuando finalmente descansamos en lo que siempre fuimos. Como cuando Lupita le pidió a Juan Diego que construyera el santuario. Raymond Moody, en 50 años de investigación, llegó a una conclusión sorprendentemente similar. Él escribió que las experiencias cercanas a la muerte nos muestran que la muerte no es una transición para otro lugar. Es un despertar para lo que siempre estuvo presente. La luz que las personas encuentran no viene de afuera, viene de adentro. Es la propia conciencia reconociendo su verdadera naturaleza. Si eso es verdad, entonces la cuestión no es realmente si esta es tu última vida. La cuestión es, ¿estás despierto ahora? Porque si la liberación es posible en este momento, entonces cada momento es una oportunidad, cada desafío es una invitación, cada relación es un espejo. Y tal vez sea eso lo que significa estar al final del ciclo. No una fuga del mundo, sino una presencia tan completa que la separación entre yo y otro, entre vida y muerte, entre este mundo y el próximo,
simplemente deja de existir. Raymond Moody documentó que las personas que tuvieron experiencias profundas cercanas a la muerte frecuentemente retornan diciendo que entendieron que somos todos uno, no como un concepto filosófico, sino como experiencia directa, como una verdad vivida. Y cuando esa verdad se integra, ¿qué resta por aprender? ¿Qué queda por conquistar? El ciclo no termina porque hayas aprobado un examen. Termina porque, finalmente, comprendiste que nunca hubo separación, que la jornada siempre fue una ilusión, necesaria para que pudieras recordar lo que ya eras. Entonces, ¿reencarnación o ascensión? Tal vez esa sea la pregunta equivocada, porque la separación entre los dos conceptos puede ser una ilusión en sí misma. Raymond Moody documentó que incluso después de la graduación del ciclo terrestre, la conciencia continúa evolucionando. No para de aprender, no para de expandirse. Apenas cambia de dimensión, cambia de escuela. Pero la jornada continúa infinitamente. Eso puede parecer desanimador para quien busca un fin definitivo, una llegada final. Pero cuando realmente absorbes esa perspectiva, se vuelve profundamente liberadora. Porque significa que no existe fracaso real, no existe quedarse atrás. Cada conciencia, a su propio ritmo, está caminando hacia el mismo destino. Tal vez la verdadera cuestión sea, ¿estás listo para despertar? No en alguna vida futura, no después de la muerte, ahora. Porque si los investigadores están en lo cierto, si Raymond Moody, Michael Newton y Bruce Grayson dedicaron sus carreras a investigar algo real, entonces el portal para la liberación no está en algún lugar distante, está aquí, en este exacto momento, en esta respiración que estás tomando ahora. El alma que está leyendo estas palabras a través de tus ojos ya lo sabe, ya siempre lo supo. Tal vez sea hora de parar de buscar y simplemente recordar, de confiar en lo que sientes, de honrar la jornada que te trajo hasta aquí, con la misma fe que muestra Nuestra Señora de Guadalupe hacia sus hijos. Ahora quiero escuchar de ti. ¿Sientes que estás viviendo tu última vida? ¿Cuáles señales reconoces en ti mismo? ¿O crees que aún tienes muchas jornadas por delante? Cuenta en los comentarios. Sus experiencias ayudan a otros buscadores a entender sus propias jornadas. Y si este video tocó algo profundo en ti, compártelo con alguien que también está buscando respuestas. Porque a veces, una única información en el momento cierto puede cambiar el curso de una vida entera. Hasta el próximo video. Cuida bien de tu alma.